¿Qué tal, señores? ¿Cómo están? Les habla Marian de la Fuente. Colombia volvió a estremecerse con el eco del terror. En Cali, un camión bomba cargado con explosivos estalló frente a la Escuela Militar de Aviación Marco Fidel Suárez. Dejó 6 personas muertas y entre ellos a una mujer embarazada y a un taxista que tristemente estaba pasando simplemente por el lugar. Hay más de 76 heridos, de los cuales 4 siguen en estado crítico. El atacante, alias Sebastián, un joven de apenas 23 años, fue capturado en el lugar y sus redes sociales lo retratan muy orgulloso, en uniforme guerrillero, rodeado de fotos de cabecillas de las FARC como Raúl Reyes, Tiro Fijo o Santrich. Un atentado que revive tristemente la pesadilla de los peores años del terrorismo en Colombia y que demuestra que el fantasma de la violencia nunca terminó de marcharse, solo quizá estaba agazapado esperando la oportunidad de volver a regresar. Pero este atentado no puede leerse de una forma aislada. Llega justo cuando la oposición enfrenta una persecución sistemática. El asesinato vil de Miguel Uribe, abatido a tiros, como saben, en plena campaña, después de haber suplicado, de haber pedido protección al gobierno de Gustavo Petro, que se la negó con total cinismo. Miguel no solo representaba una voz joven de la democracia, era también un símbolo de la resistencia a la claudicación de una sociedad frente al terrorismo. Y su muerte busca borrar de la foto electoral a quienes encarnan una alternativa completamente distinta al petrismo. Y como si el crimen no hubiera sido suficiente, el aparato judicial también se convierte en un brazo político. Hoy vemos al expresidente Álvaro Uribe, el hombre que le devolvió sin ninguna duda a Colombia la estabilidad, la seguridad, la autoridad y la esperanza, sometido a un proceso totalmente plagado de irregularidades, mientras que los verdaderos verdugos de este país se les tiende alfombra roja en el Palacio de Nariño. No es casualidad la estrategia macabra, yo creo que es muy clara. Eliminar físicamente a los candidatos opositores como Miguel Uribe, que claramente podría haber sido el próximo presidente de Colombia, anular políticamente al partido más fuerte contra el oficialismo y neutralizar, por supuesto, al símbolo mismo de la paz y de la seguridad, Álvaro Uribe Vélez, mediante un juicio manipulado. Porque conviene recordarlo, fue Uribe quien enfrentó a las FARC, quien redujo el narcotráfico, quien devolvió la tranquilidad a millones de familias que durante décadas habían tenido que vivir atrapadas en un infierno de bombas y de secuestros. Y hoy, en la Colombia de ese guerrillero con banda presidencial que es Petro, esos mismos enemigos parecen caminar otra vez con paso libre, mientras que la oposición es atacada, es perseguida, es calumniada y es silenciada. Lo ocurrido en Cali no es solo un atentado terrorista, es el retrato de un país al que se le quiere devolver al caos, un país donde los muertos en campaña sustituyen al debate democrático, donde los jueces reemplazan el voto y donde la violencia se ha convertido en una estrategia electoral. Y aquí está la pregunta de fondo. ¿Qué futuro puede tener Colombia si se llega a normalizar que los opositores se entierren en cementerios o en expedientes judiciales? Hoy, señores, la historia nos exige memoria, pero también exige firmeza. Porque la verdadera paz no se logra complaciendo a los violentos ni criminalizando a quienes los derrotan. La verdadera paz se construye con justicia, con seguridad y con liderazgo. Ese que el uribismo representó en su momento y que hoy pretenden borrar con balas y con sentencias absurdas y amañadas. La violencia quiere escribir la boleta electoral en sangre, pero va a ser finalmente el pueblo colombiano quien decida si se arrodilla ante los verdugos o defiende otra vez su derecho a vivir en paz. Y como suele pasar, a veces incluso a los que juegan así les sale, como decimos vulgarmente, el tiro por la culata. Porque esas personas a las que atacan se convierten en símbolos, se convierten en mártires. Y hoy hemos podido saber que el padre de Miguel Uribe, que también se llama Miguel Uribe, va a ser el precandidato por el Centro Democrático para continuar ese legado. Y estoy completamente convencida que esa figura va a ser la que necesita Colombia para unirse en torno a este triste atentado que además, déjeme decirle, había otro camión que estaba esperando también a ser detonado y que por una cuestión del destino no logró su cometido.